Vale, como decía, buenos días a todos. Espero que estéis bien en las situaciones que estamos viviendo. Bueno, gracias a Juan Marcelo y Elena por permitirme contar y participar en esta sesión. El objetivo de esta sesión es pues explicar ese itinerario de transformación digital de las administraciones públicas. Vamos a ver el enfoque de cómo es esa transformación y esas fases de transformación desde un punto de vista de una ciudad inteligente, pero es aplicable a cualquier otro tipo de administración pública, tanto supramunicipal como otro tipo de entidades bueno, que componen en este caso España, ¿no? Vamos a llevar en esta agenda pues un paso, vamos a ver cuál es el objetivo y ese modelo de gemelo digital, las distintas fases de transformación digital desde una fase inicial en la que pues, la mayoría de los municipios se encuentran eh, y finalmente veremos cómo se puede afrontar esta transformación desde el punto de vista del uso de la tecnología Fiber y las ventajas que esta ofrece. Y terminaremos contando algunos casos de uso que hemos desplegado y pilotos que hemos desplegado en toda Andalucía para contar qué es lo que estamos haciendo. Antes de entrar en explicar el gemelo digital, el objetivo de la transformación digital de cualquier administración pública es el de ofrecer servicios más eficientes y mejores servicios a sus usuarios, en este caso los municipios, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, este es el objetivo y como se viene haciendo hasta ahora, pues la transformación digital viene de la mano de las empresas que ofrecen los servicios a las administraciones públicas. Conforme se han ido digitalizando, se han ido pues transformando digitalmente estas administraciones. Pero aquí el rol de los gestores de estas administraciones públicas es muy importante porque son los que deben marcar el camino de transformación digital para conseguir un modelo sostenible. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a ver cuál es el objetivo final de esta transformación digital, ¿no? Que es este gemelo digital aplicado a la administración pública. La definición de gemelo digital es o término digital twin, es la representación virtual de elementos de la vida real, tanto activos físicos, personas, procesos, lugares, sistemas y dispositivos, y aplicado a la ciudad significa conocer en tiempo real lo que ocurre en la ciudad, tanto los servicios públicos que se gestionan por parte de las administraciones públicas y que ofrecen estas empresas, ¿no? Que le dan servicio a las administraciones públicas, como los usuarios del resto de usuarios de la administración pública o en el caso de la ciudad inteligente, de los ciudadanos y las empresas que utilizan la ciudad. A tomar como referencia la arquitectura, esta arquitectura de referencia que se define en la norma UNE 178-104 del 2017 para los sistemas de plataforma de ciudad inteligente. Esto viene definido en la norma y la parte sombreada en gris son todos los componentes o elementos que la norma define que debe tener bueno, pues una administración inteligente como plataforma para ofrecer finalmente una capa de servicios inteligentes. Al final el objetivo son esos servicios, tanto más eficientes como mejores servicios a los usuarios, ¿no? Y para conseguirlo, pues se definen esta serie de servicios y componentes dentro de la arquitectura. Pero normalmente la situación en la que se encuentran las ciudades, cada una tiene una fase o un estado de digitalización diferente, ¿no? Pero en muchos casos, como decía, las ciudades pues tienen algunos de sus servicios digitalizados, tienen en algunos casos pues portales de datos abiertos, los Open Data Portal, donde van publicando datos de esos servicios, de la propia administración pública, y en un siguiente paso de digitalización, pues algunos cuadros de mando que integran datos de estos servicios públicos, ¿no? Digitalizados. Entonces,
nos encontramos esos servicios, como pueden ser la gestión de residuos o el riego en parques y jardines, que tienen una digitalización que nos da la propia empresa que se encarga de llevar a cabo este servicio y es un sistema aislado que tiene la información propia y dar los servicios a la administración pública. En algunos casos hemos dicho que esa información o parte de esa información se publica en portales de datos abiertos, pero muchas veces la información se publica en ficheros estáticos, información histórica, que realmente tiene poca utilidad para la toma de decisiones en tiempo real, ¿no? Toma de decisiones pues que tengan efectos sobre cosas que están ocurriendo en la ciudad en el momento. Y en la parte de los cuadros de mando, pues lo que ocurre es que algunos municipios, algunas administraciones públicas están usando los datos que pueden ofrecer estas empresas de servicios públicos y se están integrando con cada uno de ellos, lo que implica pues, un coste muy alto de integraciones. No hablemos ya si cuando se renueva, o sea, cuando vuelve a licitarse el servicio, cambia la empresa y tiene un sistema de información diferente, como es lógico, y es necesario volver a tener que hacerse las integraciones. Esto tiene un coste muy alto y vamos a ver cómo esto se puede facilitar y mejorar usando plataformas de ciudad inteligente, ¿no? Llevándolo a la arquitectura que veíamos antes, pues la representación de esta capa de servicios inteligentes, que en este caso, bueno, pues son los cuadros de mando y algunos portales de datos abiertos, pues decíamos que se integran de manera específica con cada uno de los sistemas. Aquí hemos eliminado muchos componentes. Y esto, como decíamos, tiene muchos problemas porque carece de estas capas, de estas flechas, que son las interfaces de comunicación abiertas. Esto es fundamental para garantizar la escalabilidad y la sostenibilidad del despliegue futuro de servicios y poder seguir aumentando de una forma sostenible los servicios inteligentes. Entonces, estas interfaces, estos son lenguajes de comunicación entre sistemas que deben ser abiertos para que cualquier empresa sea capaz de, mirando la documentación, poder integrar y desarrollar su sistema compatible con esa plataforma. Pero no solo abierto, sino también estandarizado, que esté normalizado porque de esa forma cualquier proveedor de plataforma va a ser compatible con mi solución o viceversa. Entonces, esto es fundamental y vamos a incidir en la sesión. Dentro de lo que hablaremos finalmente, la plataforma Fireware la tecnología Fireware nos da muchos de estos componentes que aparecen aquí sombreados en azul, ya disponibles en código abierto para aquellas empresas que tengan la capacidad de desplegar soluciones de plataforma, ¿no? En este caso, pues, importante que la tecnología Fireware cuenta con estas interfaces de comunicación estándares y abiertas para facilitar la integración de esos servicios inteligentes. En este itinerario de la transformación digital hemos visto cuál sería la fase cero de partida, o bueno, con alguna digitalización, pero para conseguir llegar al modelo final de gemelo digital, donde pues, seamos capaces de ofrecer los mejores servicios y de una manera muy eficiente, vamos a ver cuáles son las fases que se tienen que seguir, ¿no? En la primera fase veremos cómo explotar los datos entre verticales, ¿no? Entre los distintos servicios que se ofrecen a la administración pública, que ofrece la administración pública, cómo esa información se pueden compartir entre esos servicios y dar un mejor valor desde los propios servicios. En una fase 2, la parte de colaborar hacia un mercado sostenible. Esto es que yo soy un desarrollador de una aplicación y voy a poder llevar mi solución que he desarrollado para ser compatible con una plataforma estándar a cualquier administración pública que tenga una plataforma compatible con Fireware, una plataforma estándar Fireware. Entonces, voy a conseguir que mi solución sea replicable
Garantizar la interoperabilidad es fundamental y para eso es muy importante seguir los modelos de información comunes que se verá en la segunda sesión de hoy. En la fase 3, apoyar la innovación abierta. También el objetivo es fomentar el desarrollo de mi municipio, de donde yo ofrezco servicio como administración pública. Y entonces, mm, esa parte de publicar datos que se hacen a través de los portales abiertos se puede mejorar con datos en tiempo real o cuasi real para realmente ofrecer servicios inteligentes bueno, pues a los mismos ciudadanos o a la propia administración pública, con un control también del acceso a la información. Y por último, habilitar la economía del dato. Y esto es permitir que a través de esta plataforma, administraciones privadas, otras administraciones puedan compartir información y obtener pues un rédito económico de esa información que pueden compartir, ¿no? Entonces, vamos a repasar cada una de estas fases, vamos a verla en detalle, explotar los datos entre verticales para conseguir que los sistemas sean verdaderamente inteligentes, me va a permitir reutilizar información que ya se están utilizando en otros servicios. O sea, no tengo que volver a desplegar pues, una sensórica para captar información de calidad del aire, si lo que quiero es hacer pues, la gestión de tráfico, por ejemplo, y no, si ya lo estoy desplegando en otros servicios de la propia administración pública, ¿no? Entonces, ahí voy a poder reutilizar esa información y ahorrar en sistema y en despliegue de dispositivos. Pero también, a través de la comunicación con una plataforma transversal, voy a poder ofrecer servicios en la capa superior para la gestión y la gobernanza de la ciudad, como el desarrollo de cuadro de mando o el desarrollo de herramientas Business Intelligence, que voy a poder desplegar también de una forma muy, muy sencilla, utilizando estas interfaces, estas APIs abiertas y normalizadas, ¿no? y estandarizadas. En la fase 2, el objetivo es colaborar hacia el mercado sostenible y el objetivo es cuando una empresa desarrolle una solución que pueda ofrecerla a cualquier otra administración pública que tenga plataforma. Eso reduce los costes y el ROI de esa empresa y por lo tanto también el coste para cada administración pública. En esta fase, el objetivo es utilizar modelos de información comunes, o lo que se conoce en Fireware como datos armonizados. En este caso, bueno, pues tenemos distintos servicios que hemos dicho que van a compartir datos entre ellos a través de la plataforma. Pero realmente para que estos datos, por ejemplo, pues contenedor, si el sistema de comunicación con los ciudadanos me reporta que un contenedor se ha quemado o que se ha desplazado y que no se encuentra en su sitio, eso puede alimentar al sistema de gestión de residuos, ¿no? De la empresa que gestiona la recogida de los residuos. Esa alimentación entre servicios públicos necesita un paso más, que es el uso de modelos de información comunes, que es definir qué información voy a compartir y cómo voy a compartirla. Hemos dicho que vamos a utilizar unos protocolos estándares, pero además que la información, pues el contenedor va a tener una serie de datos y voy a definirlo con una serie de unidades y especificaciones para que los sistemas que se comparten esa información sepan cómo tratar y manipular esa información. Y esto se ve muy claro si tengo un sistema de recogida en un municipio y en otro, y cada uno de ellos pues define el contenedor de una forma o los atributos que tiene ese contenedor los nombra de manera distinta. Esto dificulta la interoperabilidad, pero usando modelos de información comunes garantizamos la interoperabilidad junto con el uso de las APIs abiertas. Esta es la forma en la que Fireware está recogiendo en un catálogo los modelos de datos de información común. Esto se está encargando tanto la Fundación Fireware como otras organizaciones de recopilar información de sistemas reales, sistemas que están funcionando, y definir cuáles son los datos que deben intercambiarse. Parten inicialmente, no se encargan de definirlo de cero, sino que hay otros espacios y catálogos de ontologías que ya definen
cómo se intercambian ciertos atributos de estos modelos de datos. Y lo que está haciendo la Fundación FireWare es recogerlo y definir una serie de herramientas para garantizar la interoperabilidad. En la fase 3, el objetivo es el apoyo de la innovación abierta. Para esto, como decía, no basta solo con compartir los datos en un portal de datos abiertos, como podemos ver aquí. CECAN sería la herramienta, una de las herramientas más comunes para el uso de portales de datos abiertos. No solo vale con compartir archivos pues, de información estática en esos portales. Eso está bien, pero mm, para poder garantizar y ofrecer soluciones inteligentes, debemos compartir información en tiempo real. Y esto, una plataforma Fireware, en este caso, tiene ya la integraciones nativas con portales de datos abiertos para garantizar esa publicación. Además, dando servicio a la definición de metadatos para este tipo de datos en tiempo real. Por otra parte, también garantizar el acceso y el control de acceso y de usuario a la información. Hay cierta información que será interesante compartirla en los portales de datos abiertos, pero otra información que no es necesaria compartirla, abrirla a la ciudadanía, sino que son parte de la gestión de la administración pública, pero que también puede ceder a las empresas que le ofrecen servicios. Para esto se debe garantizar el acceso a información con el control de usuarios y autorizaciones. En esta fase, lo que podemos ver aquí recopilando tenemos datos en tiempo real, vamos a utilizar los modelos de datos armonizados a través de esas API, de esos protocolos de comunicación abiertos y estandarizados, la autorización y el control de acceso a esa información y, por último, también importante, recibir feedback de los usuarios de la información que estoy publicando tanto en los portales de datos abiertos como de manera más controlada a través de los mecanismos de autorización, recibir feedback de si hay algún problema de alguna información que se está publicando o que no está llegando o que no está bien compartida. Es importante. Y en la fase 4 el objetivo es activar la economía del dato. Y para esto vamos a ver cómo es la fase de transformación de un servicio de una ciudad. En este viene reflejado por el servicio de transporte público, un autobús, que en una siguiente fase de digitalización, vamos a llamarlo servicios SMART, tengo la información de geolocalización del autobús y la publicación de los tiempos de llegada en la parada. En una siguiente fase lo integro con aplicaciones, con app, que se pueden descargar los ciudadanos y pues directamente de su casa pueden saber cuánto tiempo tarda el siguiente autobús o los siguientes autobuses en llegar a la parada. En un siguiente paso de digitalización, pues ese servicio de autobuses digital se integra con mayores servicios y se transforma, se le dota de no combustible, sino de transformación hacia un vehículo eléctrico o pago por móvil y todos estos servicios pues gestionados desde un mismo sistema por parte de la administración pública. Y en la última fase, como sistema de sistemas, tengo el sistema de transporte público digitalizado, pero comunicado con otros sistemas de la ciudad a través de la plataforma de Ciudad Inteligente, como obtener información general de pues, agenda de eventos, calidad del aire, pronósticos meteorológicos, que me permitan modificar pues, en cierta forma cómo es el uso o cómo debe ser el uso y aprovisionar ciertas líneas de autobús o líneas específicas, especiales para ciertos momentos, o gestionar la información de parking y tráfico, o sistemas privados de transporte como los VTC o los sistemas de alquileres de patinetes y bicicletas. Al final, el objetivo, como decíamos, es conseguir llegar a ese gemelo digital, ¿no? A esa representación digital tanto de los servicios que ofrece la propia administración pública, en este caso en la ciudad, el ayuntamiento, los servicios de movilidad, de gestión de residuos, del alumbrado, todos los servicios públicos, pero
también interconectarlo con información de otros servicios eh, públicos, de otros edificios que pueden ser administrados por otras administraciones. También información de los ciudadanos y información de las empresas privadas. Esas empresas privadas que forman parte de la ciudad y que pueden compartir sus datos, algunos con la administración pública por ofrecerles ciertos servicios y otros de manera a través del portal de datos para obtener, economizar el dato, para poder tener beneficios económicos a través de esa compartición de datos. Y esto realmente no significa que la administración pública vaya a ser la que cobra a los usuarios y luego reparte ese dinero, sino que es un modelo más parecido a un mercado de abasto, donde la administración pública pone la infraestructura, en este caso una infraestructura digital, una plataforma, y le da cabida a las empresas para que puedan ofrecer sus datos y cobrar por esos datos a los usuarios. Entonces, ofreces esa plataforma, ese espacio, ese mercado, donde las empresas pueden compartir sus datos pues, con distintas empresas y poder obtener un beneficio económico. Vale, llevando estas ideas de transformación digital a la tecnología Fireware, ¿cómo ofrece o cómo define la tecnología o la plataforma Fireware su uso para la Smart City? Pues lo que vemos aquí sombreado o punteado con esta línea, este recuadro, son componentes software que están disponibles de manera abierta, en código abierto, en repositorios de Internet. Esto va a permitir a las empresas que tengan ese conocimiento poder construir plataformas que sean compatibles con Fireware. Aquí podemos ver representado en este elemento sombreado en azul oscuro un componente que se llama Orion Content Broker, que es el elemento principal y el que define esa API de comunicación estándar y abierta que se llama NGSI. Es un protocolo abierto que nos permite comunicarnos de manera estándar con la plataforma y poder ofrecer servicios estandarizados para cualquier proveedor de plataforma Fireware, ¿no? En cualquier administración pública que disponga de una plataforma Fireware. En las capas inferiores podemos ver traductores de protocolos para intercambiar información entre los distintos sistemas públicos o información de redes de sensores desplegados en la ciudad. Esta información, además, gobernada y controlada por mecanismos de autorización y de seguridad de acceso a la información, y posteriormente, en la capa superior, dar acceso a los sistemas inteligentes, a los sistemas de gobernanza de esas administraciones públicas, el acceso a los datos, ¿no? A la información. Y una vez visto cómo representa o qué ofrece Fireware para construir esta plataforma de ciudad inteligente, ¿cuáles son los requisitos de plataforma de Smart City para garantizar el cumplimiento de estándares y de escalabilidad futura y sostenible en el tiempo? Pues el uso de estándares abiertas y normalizadas, eso lo veíamos en la arquitectura de referencia de la norma UNE, esas flechas y esas capas transversales, fundamental. El apoyo de organismos europeos y nacionales, que van a poner los fondos para realmente poder desplegar este tipo de plataformas en los distintos municipios. El cumplimiento de la norma UNE 178-104 y el cumplimiento también con el Esquema Nacional de Seguridad. Y por último, para garantizar la interoperabilidad, el uso de los modelos de información comunes. Como decíamos, Fireware ofrece una interfaz y un protocolo de comunicación abierta llamado NGSI, definido por un organismo de estandarización. Inicialmente en 2019, definido por la Open Mobile Alliance, y lo adopta Fireware en el 2011. En el 2016 publica una evolución de ese estándar y finalmente la ETSI, otro organismo de estandarización, adopta ese estándar y se encarga de normalizar la evolución hacia NGSI LD.
Desde el punto de vista del fomento de administraciones, bueno, de la propia Comisión Europea, pues hay varios programas dentro de la Comisión Europea que han fomentado el uso de Fireware y actualmente el programa Connecting Europe Facility está fomentando el uso, como vemos aquí, del Context Broker como componente principal, llamado dentro de este programa Building Blocks, para construir plataformas de intercambio de información entre administraciones públicas. Esto es que los distintos, tanto países como los distintos municipios y administraciones públicas, entre sí pueden compartir información y desde este programa se fomenta el uso de este componente para construir este tipo de plataformas. Como decíamos, cumplir con la arquitectura de referencia UNE 178-104 como plataforma de sistema integral de gestión de ciudad inteligente. Aquí, la plataforma Fireware o la tecnología Fireware ya nos ofrece toda esta capa de componentes y nos facilita el uso de la consecución de esta norma, ¿no? Vemos aquí algunos puntos sombreados, porque esto, digamos, no forma parte de la tecnología Fireware porque ya existe de manera externa, ¿no? Como son los portales de datos abiertos, Fireware es compatible con varios portales de datos abiertos open source y estándares de facto en el mercado. Algunas herramientas de integración y extracción de datos de distintos sistemas, pues también forman parte del fuera de la capa de Fireware y la semántica de ciudad viene dada por esos datos armonizados que decíamos que se está definiendo y está recogiendo la Fundación Fireware en un catálogo de modelos de datos armonizados, ¿no? Esos modelos de información común. Y decir que desde FireWareZone, ahora también lo veremos más adelante, disponemos de una plataforma Fireware, una plataforma en este caso de Telefónica llamada Thinking City, que dispone no solo de la tecnología Fireware, sino de los elementos externos que necesita una ciudad para tener toda la capa de servicio inteligente superior y elementos de integración de comunicación con otros, extracción de datos de otros sistemas, ¿no? Y toda la capa de seguridad. Pasamos. Es muy importante también el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Y esto no viene dado en sí por el uso de una tecnología software, como puede ser Fireware, sino es más por el despliegue y el producto final que ofrece una empresa a sus clientes, ¿no? En este caso, viene caracterizado por la calidad, la seguridad, las actualizaciones, la gestión de vulnerabilidades, riesgo, mantenimiento y capacidad de operación. En este caso, el Centro Criptológico Nacional en España es el que se encarga de dar estas etiquetas de categoría básica, media o alta, y en función de lo que decíamos, ¿no? de estas características que no es algo específico del software en sí mismo, sino del despliegue particular que se hace de ese software y de ese producto. Entonces, como plataforma de Smart City, Fireware, ¿en qué se diferencia de otro tipo de plataforma? Bueno, pues es una plataforma abierta, utiliza APIs abiertas, estos protocolos de comunicación y además es open source. Cualquier empresa con los conocimientos necesarios puede construir una plataforma estándar Fireware. Eh, Usa protocolos de comunicación estándares y principalmente, como decíamos, NGSI. El, Igualmente tiene capacidad para interconectar otro tipo de protocolos a través de sus traductores, como pueden ser OMA Lightweight M2M o Sigfox, LoRa, distintos protocolos y a través de HTTP, pues JSON o Ultralight 2.0 y MQTT. También la tecnología Fireware, como veíamos, está apoyada por la Comisión Europea y además viene impulsada, o sea, impulsa los modelos de información comunes a través de los Smart Data Models. Y creo que me queda poco tiempo. Voy a ir un poco rápido más en esta parte. ¿Qué es Fireware? Desde el punto de vista de fundación, ¿no? Vamos a ver, hemos visto algunos detalles de la tecnología. Vamos a ver desde el punto de vista de la fundación. Fireware nace como un proyecto
de la Comisión Europea en el 2011, en el 2016 se convierte en un caso de éxito porque termina el proyecto con fondos europeos, pero se constituye una fundación FIWARE para garantizar la continuidad de la tecnología y seguir expandiendo y evolucionando esta tecnología. Está apoyado por varias organizaciones y asociaciones a nivel mundial, como la Open and Agile Smart Cities, formado por más de 140 ciudades en más de 40 países, la GSMA también y la ETSI, ¿no? Que se está encargando de normalizar la evolución del estándar NG6. También otras asociaciones que lo están apoyando, pues en Alemania el International Data Space Association, TM Forum, World Economic Forum, el organismo de estandarización americano y otros organismos. Esto lo comentaba Juan Marcelo, es un ecosistema mundial, no solo estamos impulsando FIWARE desde Andalucía en FIWARE Zone, sino en España y mundialmente también a través del resto de FIWARE iHubs y de la Fundación FIWARE. Y vamos a ver algunos detalles desde el punto de vista de la tecnología FIWARE, que no hemos mencionado anteriormente todavía. Eh, ¿Cuál es la arquitectura de una plataforma FIWARE? ¿O cómo puedo integrarme con una plataforma FIWARE? Bueno, pues veíamos que puedo integrar a través de estas flechas amarillas que representan esas interfaces de comunicación distintos sistemas. Pueden ser servicios, pueden ser datos de fuentes abiertas, pueden ser sistemas legacy o aplicaciones de terceros. Y, por supuesto, y datos de sensores y actuadores, ¿no? Actuar. Y en la parte superior representamos a elementos que van a consumir información. Apps, cuadros de mando, herramientas de análisis, business intelligence, inteligencia artificial, todas estas herramientas consumiendo información de una plataforma FIWARE. Dentro de la plataforma FIWARE habíamos mencionado ese content broker. Aquí vemos algunos de los componentes, los mínimos, que diríamos para formar una capa de interconexión de datos IoT y para construir una plataforma de Smart City, donde poder almacenar datos históricos y poder ejecutar ciertas reglas de eventos complejos y garantizar el acceso seguro a la información, ¿no? Y vale, y viendo cómo es la plataforma FIWARE, algunos de vosotros pueden preguntar, ¿cómo integro una solución que ya tengo desplegada? O voy a desplegar pronto un servicio y quiero garantizar que es compatible con FiWare, ¿no? Que quiero que cuando despliegue una plataforma FiWare, pues pueda conectarse con ella. El objetivo es que sea compatible a través de alguno de los protocolos. Y esto veíamos que puede conseguirse a través de NGSI o algunos de los protocolos que ofrece FiWare a través de sus traductores. Normalmente en el mercado hay bastantes soluciones que se están haciendo compatibles con FiWare. Hay un marketplace gestionado por la propia Fundación FiWare donde se publican soluciones que ya se han certificado en FiWare. Hay muchas otras que no están certificadas todavía, pero que se han desarrollado y que ya son compatibles con tecnología FiWare. Y desde FiWare Zone y de la propia Fundación FiWare ayudamos a conseguir que esas soluciones se estandaricen y se hagan compatibles y sean capaces de integrar esos datos, ¿no? Aquí vemos, bueno, estas flechas desde el punto de vista del dispositivo pueden ser desde el dispositivo o desde el propio sistema de información, desde los servidores de la aplicación vertical de gestión de residuos. Desde en cualquier punto se pueden integrar los datos y no implica ningún cambio tecnológico para el proveedor de datos de la gestión de residuos desde el punto de vista de sus herramientas. Tiene que darle un extra que es ofrecer esa capa, esa flecha de conexión con ese protocolo. La carga de datos, no voy a esperar mucho más porque ya lo hemos mencionado, vendría a ser pues a través del protocolo NGSI directamente en el Content Broker o a través de algunos de sus traductores de protocolos, ¿no? Vemos aquí algunos de esos protocolos que se pueden integrar. El consumo de datos, igualmente, pues lo puedo consumir directamente haciendo consultas a la plataforma a través de NGSI o directamente gestionado a través de suscripciones, donde voy a recibir cada vez que cambie algún dato en
en mi plataforma, voy a recibirlo y poder operar sobre él, poder visualizarlo en un cuadro de mando, poder gestionar una alarma, una alerta y poder actuar con esa información. Y una vez visto la parte de la tecnología y de la transformación, qué es FireZone? ¿Y cómo podemos ayudaros desde FireZone? Bueno, como decía Antonio Cabello y Juan Marcelo Gaitán, FireZone es ese entidad local, entidad regional, en este caso en Andalucía, llevado, es una iniciativa público-privada entre Telefónica y la Junta de Andalucía para impulsar y la adopción de la tecnología Fireware en las empresas andaluzas y poder mejorar la competitividad de estas empresas. Somos también un Fireware iHub dentro de la comunidad Fireware y desarrollamos nuestra actividad en estos ejes. Esto lo comentaba Juan Marcelo. Estamos ubicados en 2 centros, en Sevilla y en Málaga, y damos cobertura a toda Andalucía e incluso a entidades del resto de España que nos lo solicitan. También le podemos dar asistencia o consultoría a estas entidades. Es importante entender que desde FireZone disponemos de una plataforma equivalente al producto comercial en la cual se pueden integrar y empiezan a probar las empresas que quieren desarrollar sus soluciones compatibles con Fireware. También en esta plataforma tenemos una serie de pilotos y soluciones ya desplegadas para que las administraciones públicas puedan ver cómo están funcionando y cómo funcionan estas soluciones de manera real en campo. Tenemos además unos laboratorios y la conexión con las universidades de formación en Fireware, el apoyo a las empresas para conseguir desarrollar negocios en el ámbito del desarrollo de soluciones inteligentes y los retos, que es algo también muy interesante desde el punto de vista de la administración pública. Voy a pasar rápido por la parte de los ejes, porque esto más o menos lo hemos visto, algunas imágenes de talleres y formación que hemos dado. La parte de los retos es interesante porque lo que hacemos en estos casos, y lo hemos hecho desde el 2017, es hablar con una administración pública, preguntarles cuáles son los problemas que tiene y ver problemas que puedan ser resueltos con tecnología. Lo que hacemos es seleccionar los más interesantes y lo abrimos como retos de innovación abierta a las empresas, a que puedan proponer soluciones a ese reto. Y desde FireZone lo que hacemos es ponemos los medios económicos para que se puedan desplegar el reto y pilotarlo durante un año y el asesoramiento técnico para desarrollar esa solución compatible con Fireware y finalmente integrarlo en la plataforma Fireware. Por mencionar algunos, en 2019 con el Ayuntamiento de Algeciras lanzamos el reto de sistema de monitorización en tiempo real de calidad de cielo nocturno. Este año hemos lanzado con el puerto de Algeciras una plataforma avanzada para la gestión ambiental y sostenibilidad de la autoridad portuaria en el puerto de la bahía de Algeciras. Y bueno, pues estos son algunas de las empresas que han ganado los retos, ¿no? Esto lo hemos visto, bueno, pues hemos ido lanzando estos retos y desde FireZone pues se ponían pues, esta dotación económica para pilotar la solución durante un año y finalmente pues conseguir que la empresa tenga un caso de éxito si todo va bien y poder ayudarla pues, publicitando su solución y que siga generando negocio, ¿no? Eh, bueno, ayudamos a las empresas también, no solo a las que participan en los retos, sino a cualquier empresa que quiera desarrollar su solución con Fireware, a asistir a ferias y congresos donde FireZone participa, tanto con Telefónica como con la Junta de Andalucía, y que puedan enseñar sus soluciones y puedan finalmente vender. Esto lo comentaba Juan Marcelo. Damos un servicio de mentoring específico a las empresas y bueno, de consultoría también a las administraciones públicas y a las empresas para desarrollar un producto tanto existente como nuevo, y hacerlo finalmente, certificarlo en Fireware y poder publicarlo en el propio marketplace de la Fundación Fireware. Y ya para finalizar, os muestro
algunos casos de uso que hemos desplegado, como decíamos, en Andalucía. Hemos desplegado tanto en Smart Agro como en Smart City. Vamos a ver los casos de Smart City. Y todos estos casos son compatibles y están utilizando una misma plataforma Fireware y utilizando pues unos cuadros de mando desarrollados compatibles con los modelos de datos de esas verticales. Por ejemplo, de gestión de alumbrado público, tenemos unos sistemas que están monitorizando el consumo el estado de los cuadros de gestión de las luminarias, dónde se encuentran, cuál es el consumo que están teniendo día a día, y con un periodo de cuarto de hora estamos obteniendo esa información y podemos representarla, y la administración pública puede tomar medidas y ver si, por ejemplo, en algún caso está teniendo algún problema de consumo de reactivas que le puede suponer un coste extra, ¿no? También pues podemos desagregar la información de manera individual o total y ver dónde se está consumiendo mayor energía y por qué. También tenemos casos de gestión de consumo de agua, en este caso en Estepa, donde pues hemos desplegado un sistema para pilotar la telelectura de contadores de agua, el consumo en tiempo real, y ver el histórico de datos y de consumo, ¿no? Y poder finalmente detectar fugas. La gestión de residuos, de recogida selectiva, en Dos Hermanas, pues también geolocalizando los contenedores y viendo cuándo se recogen y cuál es el llenado a través de unos sensores que se instalan dentro de los contenedores, cuál es el llenado de esos contenedores y cuándo es el mejor momento para recogerlo. También la gestión de riego en parques y jardines, en Osuna, para optimizar el consumo de agua en el riego, ¿no? de los parques y jardines. Pues monitorizando la temperatura, humedad en el suelo, monitorizando la lluvia y viendo cuál es la información de consumo también de agua de los contadores que se usan para regar. La gestión de incidencias y participación ciudadana en Lucena, donde pues, podemos ver las distintas incidencias que están reportando los ciudadanos a través de una app, y cuál es la información de gestión de esa incidencia de manera interna, ¿no? por el propio personal de la administración pública, del ayuntamiento. Cuánto tiempo se tarda en responder, cómo se está respondiendo, dónde están surgiendo las mayores incidencias. En este caso, pues se representa en estos cuadros de mando la información. Todo esto compartido y modelado a través de la plataforma Fireware, transversal a todos los servicios, independientemente de que estén incluso geolocalizados en municipios distintos. Y finalmente, por recoger los beneficios del uso de una plataforma Fireware, como también para recoger ese camino de la transformación digital, pues utilizamos APIs y protocolos abiertos. Es algo que es fundamental para la sostenibilidad del desarrollo y la evolución digital y la transformación digital de la administración pública. Interoperable, nos va a permitir evitar el uso de quedarnos propietarios o quedarnos eh, encasillados con un proveedor concreto, con una solución privada, y esto me va a permitir pues cambiar si necesito de proveedor y no modificar pues otros sistemas que están utilizando la información de esos servicios, ¿no? Open source, código disponible en Internet y una comunidad de desarrolladores apoyando y evolucionando la tecnología. Impulsa los modelos de datos armonizados, esos modelos de información común. Integración con portal de datos abiertos y facilita el cumplimiento de la norma UNE 168-104 de ciudades inteligentes. Y sin más, bueno, pues no sé si tenemos algo de tiempo para preguntas. Eh, Aquí dejo los datos de contacto, nuestras redes sociales, y también informaros que en el canal de YouTube estamos subiendo nuestros vídeos y los webinars que hemos realizado antes de verano, y los tenéis ahí disponibles para seguir aprendiendo, o para que las empresas que trabajan con vosotros puedan saber cómo desarrollar sus soluciones con Firebase. Independientemente, atendemos y asesoramos a las empresas en nuestros canales. Muchas gracias.
Elena, no sé si tenemos alguna pregunta. Gracias, Dani. De momento no veo ninguna pregunta en el chat. Si alguno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, le puedo activar el micrófono si prefiere realizarla con voz. Muchas gracias, Dani. Yo creo que pasamos a Miguel, a la segunda parte de la formación. Eh, para los que se han, bueno, he estado siguiendo los que os habéis conectado y realmente prácticamente todos los que os habéis inscrito a ambos cursos y así que no vamos a dar de nuevo una bienvenida y no vamos a contar un poco todo lo inicial de Fiverr, también para ajustar los tiempos, dado que hemos empezado con 15 minutillos de retraso. Así que sin más, pasamos a la segunda sesión. De nuevo, muchas gracias a todos y Miguel, te doy paso para que continuemos con el taller. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias Daniel, Antonio. Vaya. Se te oye muy bajito, Miguel. Vale, ¿se me oye ahora mejor? Sí, bastante Un mejor. poquito mejor, creo. Vale, perfecto. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Perfecto. Pues vamos a pasar a la segunda parte de... un segundo. Vamos a pasar a la segunda parte de esta jornada, en la que vamos a introducir los modelos de datos armonizados en Fireware, ¿vale? Antes de nada, desearos que todos estéis bien en esta situación un poco difícil para todos y nada, espero que todo vaya bien y que de verdad sobrepasemos esta situación de una forma definitiva y duradera. Bueno, como Daniel ha contado, los modelos de datos Fireware son una de las patas fuertes de conseguir esa independencia y resolutividad en los datos, ¿vale? En esta presentación vamos a ver 6 apartados. Vamos a hacer un pequeño recordatorio del formato NGSI a nivel técnico de los datos. Vamos a ver por qué es interesante usar un modelo de datos en el Fireware. Vamos a ver los beneficios de usar un modelo de datos estandarizado. Vamos a revisar la iniciativa Smart Data Models de la Fireware Foundation junto a otras entidades para ver qué se está haciendo ya en la comunidad para darle solución al tema de los modelos estandarizados. Y vamos a ver cómo usar un modelo de datos y cómo crearlo o contribuir a la comunidad. ¿Vale? En primer lugar, el formato NGSI que estamos viendo aquí, que en este caso es en formato normalizado, viene dado por una entidad que representamos con un identificador y un tipo de entidad que tiene una cantidad determinada de atributos y a su vez estos atributos tienen metadatos. ¿Vale? Como podemos ver en el ejemplo de la derecha, en color fucsia, tenemos el nombre del atributo, en este caso ATTT1, que define el nombre de la propiedad que queremos codificar en nuestra entidad. Este atributo tiene un valor que es un objeto JSON con 3 propiedades. La primera ya es el valor de ese atributo, que puede ser cualquier tipo de valor en un protocolo JSON, que sabéis que puede ser un string, un número, un objeto, un array, un booleano, etcétera. Luego tiene el tipo de dato, que es definido por la propio estándar. Se definen varias categorías como número, texto, booleano, valor estructurado, y luego hay otros más para la compatibilidad con datos geoespaciales y demás. Y luego tenemos el metadato, que es información que completa este dato, ¿vale? Como pudiera ser, por ejemplo, una precisión o cuándo se ha hecho esta medida, etcétera. Es una propiedad que a su vez está compuesta por un objeto y múltiples metadatos, con la clave, el nombre de metadato, que lo vemos aquí, con metadata 1, y el tipo y el valor, ¿vale? Entonces, básicamente vamos a hablar de estas cosas, de las entidades, sus valores y tipos y atributos, para que nos suenen.
lo que hemos visto es el formato normalizado de NGSV2, pero también existe un formato simplificado que se denomina clave-valor, ¿vale? ¿Cómo se obtiene este dato? Bueno, haciendo una petición, si le añadimos la opción optims igual que evalus en la URL, obtenemos la forma simplificada que es mucho más legible para entenderla. Tenemos el identificador y el tipo y un atributo ATT1 que en contraposición con el ejemplo de antes, pues tenía un montón de propiedades dentro. Aquí solo se muestra el valor de ese atributo. Viendo un ejemplo de una entidad un poco más compleja, vemos que es mucho más legible esta entidad en la que tenemos identificador tipo y luego los atributos, que son incluso atributos un poquito más complejos, que la otra con todos los valores. Bueno, esto es simplemente dos formas de representar la misma cosa, una más simplificada, y conviene tenerla presente para ver los siguientes puntos. Pero, ¿por qué queremos usar un modelo de datos estandarizado? Cuando yo creo una entidad, tengo que preguntarme qué tipo de entidad es, cómo nombro los atributos de mi entidad, en qué unidades expreso esos atributos y qué tipo de atributos existen. Y esto se multiplica con los metadatos, ¿vale? Entonces se cree que es conveniente darle un sentido a los nombres de los atributos para que tenga una semántica completa y que luego esto sea entendible por todos. Y también ponernos de acuerdo en los tipos de unidades y los rangos para que todo el mundo trabajemos en la misma dirección. Por poner un ejemplo, que no es el caso de ámbito de estos modelos de datos, pero en 1999 el satélite Mars Climate Orbiter, con un coste de 125 millones de euros, se estrelló en Marte y fue debido a que una parte del módulo del software de control usaba unidades en el sistema imperial y otra en el sistema métrico. Un error en no ponerse de acuerdo en el tipo de unidades que se manejaba provocó el fallo completo y absoluto de la misión y una pérdida de 125 millones de euros. Entonces, es conveniente llegar a acuerdos en cómo se comparte esa información, ¿vale? Los beneficios generales de usar los modelos de datos estándares básicamente son dos. Primero, una interoperabilidad en la que independizamos al proveedor de datos del consumidor, que normalmente suele ser, puede ser el mismo agente, pueden ser varios, uno puede proveer la solución y otro puede hacer reportes, cuadros de mando, informes, etcétera, permitiendo soluciones escalables y evitar ser cautivo de un único proveedor, el vendor locking. Y luego nos permite reutilizar esos datos en aplicaciones propias o viceversa, aplicaciones propias con datos de terceros. Por ejemplo, un cuadro de mando para la resolución de residuos puede ser reutilizado en distintos. A día de hoy, como nota, no existe ningún componente que valide los datos, ¿vale? Esto cae en la capa de la aplicación, ¿vale? Como veis, al final, definir un modelo de datos va a consistir en definir los atributos, los nombres de los atributos, los valores y los tipos, ¿vale? Aquí tenemos una especificación de un sistema de iluminación exterior, ¿vale? Luego veremos más ejemplos en profundidad. Hemos visto los beneficios generales, pero los beneficios como usuario de plataforma se pueden desgranar un poquito más, ¿vale? En este caso, partiendo de la base que dispongamos de una plataforma de datos Fireware, la adopción de los modelos armonizados aportan una serie de ventajas bastante significativas. Primero, tenemos una independencia del proveedor, que esto elimina el riesgo con soluciones novedosas, donde quizás puedes tener problemas con empresas que desaparecen, falta de soporte, etcétera. Entonces no nos vemos cautivos de este vendedor que no está satisfaciendo las necesidades del cliente o del usuario. Tenemos una retrocompatibilidad con soluciones instaladas previamente. Si los fabricantes hablan el mismo lenguaje, si yo instalo un sistema, por ejemplo, de iluminación de un fabricante y mañana necesito instalarla de otro fabricante, siempre y cuando estos sean compatibles con el modelo de datos, voy a tener una retrocompatibilidad de ellos. Me permite tener múltiples soluciones que usen un mismo dato estandarizado. Ya no solo a nivel de fabricante y una misma utilidad, una misma aplicación, sino distintas aplicaciones que pueden ser usadas bajo el mismo estándar. Me permite desacoplar el productor de la información, que normalmente es el fabricante de hardware, del consumidor de ella. Entonces puedo tener distintos proveedores, tanto para los datos
como para un cuadro de mando. Esto permite a las empresas enfocarse en lo que de verdad aportan valor y nos permite también independizar estos resultados. Por ejemplo, yo tengo una empresa que es muy buena fabricando sensores de contenedores, pero luego tengo otra que me genera un tracking de rutas súper bueno con estos datos. Pues bueno, nos permite independizarlo. También homogeniza la presidencia de los datos. Al tener una forma única de guardar estos datos, nos permite almacenarlo de forma homogénea en base de datos, históricos, big data, etc. Y además nos permite integrar soluciones, desplegar soluciones que integren datos de distintas fuentes. Esto vamos a verlo un poquito más en profundidad. Si yo soy un usuario de una plataforma Fireware y tengo, por ejemplo, una aplicación para el tracking de vehículos municipales y otra para el control semafórico, independientemente de ellas, no aportan más valor del que aporta la propia aplicación. En caso de tener controlada la flota de vehículos y en el otro, pues, controlar el control del tráfico, si quiero aumentar el tiempo de un semáforo, etcétera. Aquí es donde viene un poco la magia. Si yo tengo toda esta información compartida en una única plataforma, yo puedo actuar en un sistema conforme el otro me lo demande. Por ejemplo, podríamos actuar sobre los semáforos si tuviéramos un control de los vehículos municipales que van de emergencia. Bueno, esto es lo que ha comentado antes el compañero Daniel, que es un sistema de sistemas. Tenemos dos sistemas que son independientes entre ellos, provistos por distintos fabricantes y que a priori no interrelacionan, pero gracias a que tenemos los datos en una plataforma común y sabemos y están definidos cómo comparten estos datos, podemos crear un sistema por un tercero, que no sea ninguno de los dos proveedores de tecnología, que genere más valor del que tiene cada uno de ellos por separado. ¿Vale? Esto es los beneficios como usuario de plataforma, pero como desarrollador o como proveedor de tecnología también tenemos distintos beneficios. Primero, nos permite ahorrar trabajo, porque ya tenemos definido un modelo estándar. Entonces, esto repercute a su vez en una alta replicabilidad. Yo tengo un modelo y lo puedo aplicar a N clientes. Simplifica el despliegue de solución en el cliente, porque ya tenemos un estándar en la base de la plataforma de este. ¿Vale? También es una ventaja competitiva de cara al usuario final o al que te compra, porque para él es un valor diferencial, entonces es una ventaja competitiva. Te hace accesible a un mercado global, dado que está usando un estándar y un modelo de datos armonizado. Básicamente lo que pediría cualquier administración pública que use una plataforma y tenga en cuenta los datos armonizados. Y también te independiza la parte de productor de datos de los consumidores. Esto, como he comentado anteriormente, permite a la empresa centrarse en lo que sabe. Si es una empresa productora de hardware, no tiene por qué preocuparse de la parte de control, de dashboard, etcétera. Y viceversa, si es una empresa que provee soluciones software, no tiene por qué preocuparse del hardware. Y esto lleva a la Fundación Fireware, junto con la entidad TM Forum, a crear una iniciativa que se llama Smart Data Models, en la que quiere ser la arquitectura de referencia para junto con los modelos de datos, tener soluciones inteligentes y replicables e interoperables. ¿Vale? ¿Cuáles son las claves? Pues la primera es facilitar la contribución a los modelos de datos. La segunda es facilitar el uso y la adopción de estos, obviamente. La gestión eficiente de estos modelos de datos, basadas en la automatización de los procesos y que sea escalable, ¿vale? Es una forma de gestionar estos datos para que su adopción se expanda. Los 4 principios de la iniciativa Smart Data Models es fomentar el impulso por la implementación, es decir, las especificaciones se consideran estables cuando son usadas por suficientes organizaciones o usuarios finales. Por ejemplo, si una ciudad ha validado en la práctica este modelo de datos, se considera que ya es estable porque se está usando en un ámbito real. Estoy hablando para nuevos modelos de datos. Que sea retrocompatible y no permita cambios contradictorios a las especificaciones ya aprobadas, ¿vale? Al final, estos modelos de datos deben ser una cosa que no cambie de un día para otro. Se permite que se añadan nuevos atributos, se amplíen, incluso se pueden marcar como no soportados, pero no habrá cambios abruptos de forma rápida.
Tendrán un carácter siempre abierto, obviamente, dada la iniciativa que va de la mano de Fiverr. El objetivo es siempre ser open source abierto y libre de royalties. Y siempre abierto a la contribución, ¿vale? Cualquiera puede contribuir, aunque la toma de decisiones dependen a los administradores de los dominios y los temas de los modelos de datos, que ahora veremos cómo están organizados, ¿vale? Siempre y cuando se cumplan las directrices, no habrá problema con estas contribuciones, obviamente. Y los objetivos, más allá de las claves que vimos antes, son proveer una coherencia y consistencia entre los modelos de datos de distintos dominios, es decir, que hay una semántica común, extender la utilidad de las plataformas Fiverr, obviamente, en el ámbito de interoperabilidad, que ya hemos visto cómo impacta eso, reducir el tiempo de desarrollo de soluciones, obviamente, que lo hemos comentado previamente, y al final supone una base de experiencia en base a modelos de datos que se emplean en escenarios reales, tener una experiencia acumulada condensada en esos propios modelos de datos. Como están organizados estos modelos de datos, están todos contenidos en GitHub. Gracias a ello podemos contribuir y aportar nuevas mejoras o problemas con los que haya. Y están organizados primero por dominio. Estos dominios son las grandes familias, pues Smart City, Smart Agri-Food, agua, etcétera. Incluso hay una categoría que sería cross sectors para áreas en las que intervengan en distintos categorías. Dentro de cada dominio tenemos una serie de topics, como por ejemplo, en Smart City podemos tener parking, alumbrado público, etcétera. En Smart Agri-Food podemos tener agricultura, acuacultura, etcétera. Y luego podemos tener en los sector tenemos distintos que vayan transversales, como pueden ser puntos de, etcétera. Y dentro de cada dominio tenemos lo que se denominan los modelos de datos, las especificaciones de los modelos de datos. Por ejemplo, para parking podemos tener un parking en superficie, una plaza de parking subterráneo, etcétera. ¿Vale? Todos estos modelos de datos están contenidos en el usuario Smart Data Models de GitHub y ahí podemos ver la referencia a los distintos repositorios donde se encuentran tanto los dominios como los temas y los modelos de datos. Lo vamos a ver a posteriori, ¿vale? El repositorio Paraguas, que es el usuario donde se encuentran aquí pineados los repositorios con los dominios, pues como Smart Agri-Food, Smart Cities, Smart Environment, Smart Water, Smart Energy y los sectoriales. Dentro de cada dominio tenemos los modelos de datos que hemos visto. En este caso vamos a ver, si hacemos clic, los de parking. Y dentro del repositorio de parking, ¿vale? Smart Data Model Parking, tenemos los distintos carpetas de ya cada modelo de datos específico, ¿vale? Street parking, street parking, etcétera. Dentro de cada carpeta obtenemos lo que es el modelo de datos con sus carpetas que están definidas. Primero, en la carpeta doc tenemos la especificación, que esto sería el texto donde se describe el modelo de datos, los rangos, etcétera. Y luego tenemos los ejemplos, tanto en formato clave valor como en formato normalizado, tanto para NGSI V2 como para NGSI LD. Luego tenemos licencias de estos modelos de datos, son abiertas, como hemos comentado anteriormente. ¿Quiénes están adoptando estos modelos de datos? El modelo de datos en formato YAML para poder verlo, visualizarlo. El esquema JSON, que es, digamos, lo que valida un modelo de datos, y distinta documentación técnica. Los documentos necesarios para un modelo de datos son los que se comentan en negrita, que son la especificación, los ejemplos y el esquema JSON. Siempre que queramos contribuir, esos son los documentos de relevancia. ¿Vale? Vamos a hacer una visualización de los modelos de datos aquí en el propio repositorio. Si, por ejemplo, nos vamos a Smart City, vemos que tenemos los modelos de datos en distintas carpetas. Y accediendo a, por ejemplo, Street Lighting, vemos que dentro de Street Lighting tenemos 4 modelos de datos: Street Light, Street Control Cabinet, Street Light Group y Street Light Model. Tenemos
una luminaria, el cuadro de control, un grupo de luminarias y un modelo de luz. ¿Vale? Dentro de esa carpeta ya estamos dentro del modelo de datos y como podemos ver, dentro de doc tenemos la especificación en inglés y actualmente se está trabajando para traducirla a distintos idiomas, como puede ser español, francés, y se está trabajando también en chino, donde se describen los atributos. Dentro del propio modelo de datos también tenemos los ejemplos y una serie de documentación adicional junto con el esquema JSON, que es el documento que valida los datos. Tenemos un ejemplo, sus datos. Este está en formato clave-valor y luego está el formato normalizado, ya con todos los tipos, datos, etcétera. También hay ejemplos en CSV en el que podemos ver una entidad pues, en un formato un poco más amigable en una tabla. ¿Vale? Bien, continuando con la presentación. Ya hemos visto qué es la iniciativa Smart Data Model y cómo se organiza. Además de tener toda esta información en GitHub, donde podemos contribuir y revisar los modelos de datos, ponen a nuestra disposición dos herramientas. Por un lado tenemos un buscador de modelos de datos por atributos. Si sabemos el nombre de atributos, podemos buscar todos los modelos de datos que tengan ese atributo. O por las descripciones de los atributos. Si no sabemos cómo se llama ese modelo de datos, podemos buscar por descripciones para ver si hay un modelo de datos que lo contenga. ¿Vale? Estas dos herramientas están en la página web de la iniciativa Smart Data Models, que es un portal aparte de la parte de GitHub, donde nos permite de forma amigable explorar también los modelos de datos. Por ejemplo, podemos buscar los modelos de datos que tengan el atributo temperatura. Vamos a poner en inglés, es el idioma oficial. Y como podemos ver, todos estos modelos de datos, device, point of interest, tienen atributos de tipo temperatura. Por ejemplo, si vamos a water quality, bueno, aquí aparecen todos los atributos que tienen todos los modelos de datos que tienen atributos ¿vale? Aquí están. Soil temperature, tenemos todos esos atributos que tienen temperatura. Y luego tenemos la otra herramienta, un segundo, en la que podemos buscar por descripción de ese atributo. Todos los modelos de datos que tienen esa descripción. Vamos por la descripción, podemos buscar, por ejemplo, kilovatios. Tenemos todas las descripciones que tienen las palabras KV. Me interesa buscar por kilovatios, por ejemplo. Precio de energía. El modelo de datos de precio de energía tiene un atributo que tiene el literal kilovatio. ¿Vale? Bueno, estas son dos herramientas sencillas para poder buscar el modelo de datos estandarizado que nos pueda servir para nuestra aplicación. ¿Vale? ¿Y cómo podemos usar un modelo de datos estandarizado? Bueno, tenemos que seguir los principios generales y básicamente es que se debe mantener sencillo, keep it simple. En principio debemos usar solo las partes del modelo de datos que sean de aplicación, que necesitemos, ¿vale? Y usar los metadatos siempre que los necesitamos. No es necesario usar tanto los atributos como los metadatos que no aplican a nuestra solución o a nuestro problema. Nos debemos adaptar siempre a los modelos de datos existentes. Y aunque no es aconsejable, se pueden añadir atributos adicionales, siempre que sean necesarios para nuestra aplicación específica y no estén contenidos en el modelo de datos. Siempre, si creemos que esos atributos son de aplicación a ese modelo de datos, se puede contribuir para que se expanda. En la mayoría de los casos son codificaciones de modelos de datos ya existentes por otras entidades, ¿vale? No todos los modelos de datos se han inventado, por así decirlo, desde la propia iniciativa, sino que se basa en estándares que se han hecho antes de la propia entidad que hemos visto, como la GSMA o hasta otras de normación como schema.org o GTFS. Los ficheros de tipo esquema JSON
solo cubren la representación key-value, que hemos visto la simplificada, ¿vale? Y actualmente no hay ningún componente fireware que fuerce la validación. Esto se queda en la capa de aplicación, ¿vale? Content Broker per se puede aceptar información con cualquier data model. Hay otras reglas, como por ejemplo que las unidades del atributo siempre van en el sistema métrico internacional, y si no fuera así, va a ir especificado siempre en la especificación del modelo de datos la unidad que se utiliza. En caso de no usar la unidad definida en el modelo de datos, hay que describir explícitamente la unidad utilizada, y para ello se usa el metadato de tipo unit code, en el que hay que poner el código definido por la UNCFAT, que es una entidad que normaliza todas las unidades de medida con estos códigos. Códigos, dependiendo del que aplique, es el que deberemos poner en ese metadato. Debemos asignar la marca temporal de un atributo siempre y cuando sea un atributo dinámico, por ejemplo, de un sensor. Para ello se emplea el metadato timestamp, ¿vale? En el que el valor refleja el momento en el que el atributo fue actualizado. El valor va en formato estandarizado ISO 86. Y este difiere de un atributo específico que tienen todas las entidades, que es el DateModified, que se genera automáticamente, bueno, un atributo y también un metadato, pero este refleja el momento en el que se ha actualizado en el servidor. Entonces, para reflejar el tiempo en el que la medida fue realizada, se usa el atributo timestamp. ¿Sí? En caso de usar el protocolo NGSILD, en vez de timestamp, tenemos que usar el metadato observed@. Cuando queremos hacer relación entre módulos de datos, por ejemplo, para indicar quién me proveyó esta medida, si tenemos un modelo de datos que queremos hacer referencia al sensor que lo proveyó porque lo tenemos en otra entidad. En NGSI, el V2 se usaba el prefijo ref al tipo de entidad, por ejemplo, ref device. En cambio, con la introducción de NGSLD se ha pasado a definir esto como un verbo, ¿vale? Junto a un objeto que identifique esta acción. Por ejemplo, si tuviera una parada de autobús, podríamos hash stop y haríamos la referencia a la entidad, o operated by y la referencia a la entidad, ¿vale? Esto va a depender de cómo esté codificado si en NGSIV2 o en NGSIV2. En contra, si queremos crear un modelo de datos, debemos proveer una serie de documentos. En este caso, para crear un modelo de datos necesitaremos obligatoriamente los ejemplos con los contenidos de los mensajes, el fichero esquema JSON, las especificaciones en inglés y un fichero, opcionalmente un fichero de contribuidores. El resto de ficheros se forman de forma totalmente automatizada y se generan cuando se suben. ¿Cómo podemos contribuir tanto a la creación como a la modificación de estos modelos de datos? Bueno, hay tres procesos o tres formas distintas. Primero, haciendo un pull request al repositorio de GitHub. Esto es una manera un poco más técnica en la que contribuiremos a ese modelo de datos. Y existen tres casuísticas, que exista ese dominio y ese tema en particular, por ejemplo, para un parking, para un modelo de datos relacionado con parking, ya existe el dominio, Smart Cities, y el tema, que era parking. En ese caso, se haría el pull request en el repositorio del tema. Si existe el dominio y no el tema, el pull request se hace en el repositorio de topics incubados y será revisado por el administrador del dominio. En caso de no existir el dominio, se hará un pull request al repositorio y eso lo decidirá la dirección del Smart Data Models. En este caso, la Fundación Fireware y el propio TM Forum. También existen dos herramientas para contribuir más sencillas. Una de ellas es el formulario de contribución de la página de Smart Data Models, que no requiere conocimientos de GitHub, ¿vale? En el que rellenamos el formulario, subimos
ejemplos y podemos contribuir. Y el otro es abriendo un issue, ya sea tanto en GitHub como en la propia web del Smart Data Models, podemos contribuir pues, para un cambio, para una modificación o para cualquier otro problema que encontremos. ¿Y cuáles son los requisitos para crear un modelo de datos? Bueno, debe estar basado primero en una implementación real o un caso real existente. Debe ser válido tanto para el uso de NGSI V2 como NGSI-RD. Debe cumplir una serie de principios de los modelos de datos que están especificados en el link y son, pues, bueno, cómo usar los modelos de datos de forma consistente, los atributos, definirlos, etcétera. Hay una serie de normas que cumplir. Debe ser consistente con los nombres del atributo ya definidos, ¿vale? Por eso están esos buscadores que hemos comentado antes, para que los atributos sean coherentes y consistentes a través de los distintos modelos de datos. Debe contener un fichero de especificación donde se describan pues, tanto las propiedades del atributo, los valores, ejemplos, etcétera. Deben tener los ejemplos tanto en NGSI V2 como en LD, ¿vale? Y están en formato normalizado y en clave de valor. Y se debe haber firmado previamente un acuerdo de contribución para liberar los datos con una licencia abierta. Adicionalmente a esto se podrá proveer de una atribución a nivel de cada topic. Eso está en el propio repositorio. Y además contendrá una lista con los usuarios que ya están adoptando este modelo. Y nada más. Hasta aquí la parte de Data Models. No sé si tenéis alguna duda con respecto a los modelos de datos. Posteriormente se va a abrir el turno de ruegos y preguntas. Y bueno, como había comentado antes también mi compañero, que remarcarlo, los vídeos los subimos de forma periódica a nuestro canal de YouTube y tanto en nuestras redes sociales como en el correo a través de nuestra página web. Podéis contactar con nosotros y os podemos ayudar pues para todo lo que necesitéis, desde la parte anterior, pues todas las dudas o sugerencias que tengáis a nivel de Fireware, y luego en el uso de los modelos de datos, creación y contribución o la búsqueda de esto, pues también os podemos ayudar en ese proceso, ¿vale? Y nada, paso el control a la compañera Elena y como había comentado antes, podéis hacer preguntas pues tanto en el menú en el chat como en la sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Si hay alguna pregunta, ahora. No se te oye bien, Elena. ¿Ahora mejor? Sí, perfecto. Vale. Comentaba que si hay alguna pregunta o bien de esta sesión que acabamos de ver o de la anterior. De todos modos, si ahora mismo no se os ocurre ninguna duda, siempre podéis escribir a nuestro correo fireware.com y ahí os atenderemos también sin ningún problema. Como acaba de decir nuestra compañera Elena, ya con esto damos por cerrado el curso de formación y estamos encantados, de nuevo, una vez más, encantados de que hayáis participado en estas sesiones que colgaremos en Internet, que os diré, sentidos completamente libres de dirigiros a nosotros en privado. Si necesitáis alguna información de cualquier tipo, pues estamos encantados en compartirla con vosotros y en asesoraros o daros mentorización y nada. Os pondremos en contacto todos aquellos que os hayáis registrado en nuestra newsletter. Recibiréis información sobre próximos eventos que realizaremos vinculados al sector agro o al sector portuario, donde tocaremos la parte técnica, pero vinculada al sector concreto con los casos de uso concretos de cada una de las iniciativas que se están llevando a cabo desde la comunidad Fiverr. Ya sin más, lo dicho, gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Un placer. Muchas gracias.